Primero, les recuerdo que lo que habíamos visto la semana pasada eran las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas que venía siendo con las pruebas de hipótesis cuando utilizábamos el estadístico de prueba chi cuadrado, que teníamos que ver cuando teníamos frecuencias en ese tipo de ejercicios, ahí debíamos usar el estadístico de prueba chi cuadrado. Ya. ¿Qué era la frecuencia observada? Como le habíamos mencionado la semana anterior, vienen siendo los datos sólidos que vienen del mismo enunciado, es decir, los datos, como en este caso, miren, en el enunciado me habían dicho que estos son los datos encuestados por el investigador, ¿ya? Y a diferencia de la hipótesis, de la frecuencia esperada, que vienen siendo los datos que yo espero obtener de ese estudio. Aquí, cuando eran iguales, miren que la frecuencia es decir que aquí voy a tener la misma cantidad de elementos en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3, en el grupo 4. Recuerden que a cada fila le denominábamos grupo, que también habíamos visto que aquí también vamos a aplicar los 5 pasos para las pruebas de hipótesis, es decir, definir la hipótesis nula y alternativa, ver el alfa con el que estamos trabajando, seleccionar el estadístico de prueba, que una vez más le menciono, para este tipo de enunciados se va a trabajar con el estadístico de prueba chi cuadrado, después calcular el valor calculado y el valor crítico, hacer la gráfica correspondiente y ver si es que mi valor calculado cae en la zona de rechazo o no cae en la zona de rechazo. Adicionalmente, tenemos que calcular los GL que vienen siendo los grados de libertad. ¿Cómo lo hacíamos? El número de grupos totales menos 1. Por eso está aquí, número total de grupos menos 1. Como aquí tenemos 4, sería 4 menos 1, 3. Si tuviéramos, digamos, 10 tiendas, sería 10 menos 1, 9. Entonces, esos serían mis grados de libertad. También hacerles de acuerdo que necesariamente tenía que yo sumar todas estas frecuencias observadas, es decir, todos estos datos que me proporciona el mismo enunciado. Y si aquí me da 120, o bueno, en este caso, si aquí me da 20, en la frecuencia esperada también debería darme 20. Y que a su vez que va a ser los datos o la muestra con la que estamos trabajando. Ya. Asimismo, les había dicho que existen frecuencias esperadas iguales, como les había mencionado, estos valores es igual a este valor, es igual a este valor, o diferentes que dependiendo del enunciado me va a decir que en dicha tienda se presume que, se asume, mejor dicho, se asume que llegan llega el 20% de los clientes. En la tienda 2 se asume que va a llegar el 10% de los clientes. Entonces, una vez más, les recuerdo, las frecuencias esperadas desiguales, quiere decir que estos valores de la frecuencia esperada van a ser distintos. Claro que aquí puedo tener 4 y aquí puedo tener 4, pero no se va a cumplir que en todos va a ser 4, 4, 4, 4. A eso me refiero. De ahí sí podría yo obtener aquí 4, aquí 5, aquí 3, aquí 4, por ejemplo. Vieron, tengo dos 4, siguen siendo frecuencias esperadas distintas. Ya. ¿Qué más habíamos visto? Habíamos desarrollado este enunciado de aquí con las distintas variables, como les había mencionado. Entonces aquí tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que la habíamos definido en letras. Aquí les había mencionado que aquí no necesitábamos definir la hipótesis nula y alternativa en fórmula, solo en letras. Este tipo de enunciados requiere que se le haga de esta forma. Ya, asimismo tenemos N, que viene siendo el número de la muestra o nuestros encuestados, que en este caso venía siendo 120. Número de grupos que una vez más le recalco son las filas, es decir, 1, 2, 3, 4, que viene siendo pollo, pescado, carne y pasta. Los grados de libertad era el número de grupos totales, es decir, este 4 menos 1, y el alfa con el que estábamos trabajando era 0,05, que viene dado en el mismo enunciado. El valor crítico, una vez más, les recuerdo que viene dado por el alfa y los grados de libertad. Asimismo, vamos aquí a ubicarle eh, 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 cuadrado. Entonces, vamos a ubicar chi cuadrado. Mm, 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 mm.
Mm, 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 mm. Distribución, Wisconsin. Más o menos por aquí me parece que era. Binomial, Poisson, Z, chi cuadrado, ¿ya? Entonces esta es la tabla correspondiente. Entonces con esto calculábamos el valor crítico. Déjenme ponerle esto un poco por acá. Hacerle un poco más grande esto. Mostrarles. Entonces, nosotros trabajábamos con esta sección de aquí, que decía el alfa. Entonces, aquí ubicábamos el alfa y aquí ubicábamos los grados de libertad. La intersección me daba que el valor crítico y el valor calculado lo desarrollábamos mediante esta fórmula de aquí. Para desarrollar esta fórmula les había recomendado que la frecuencia observada la pongamos en esta columna, la frecuencia esperada en esta otra y después vayamos haciendo las operaciones necesarias que indicaban en la parte de acá arriba. Es decir, frecuencia observada menos frecuencia esperada, lo que salga al cuadrado y lo que salga dividido para la frecuencia esperada. Una vez que ya teníamos todos estos datos, hacíamos la sumatoria y cumplíamos con lo que nos pedía la fórmula de aquí para determinar el estadístico chi cuadrado, cuya variable es la siguiente, es esta x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en base a eso, ya tenemos el valor calculado y ahí teníamos que hacer el gráfico. Ubicamos el valor crítico, después definimos la zona de rechazo, que siempre va a estar en la parte derecha, y después ubicamos el valor calculado, que en este caso era 2.2, estaba en la zona de no rechazo, es decir, que teníamos que tachar la hipótesis alternativa y quedarnos con la hipótesis nula como respuesta. Si hubiera caído en la parte de zona de rechazo, hacíamos lo contrario. Tachábamos a la hipótesis nula y nos quedábamos con la alternativa como respuesta. Y por último, teníamos que proporcionar la conclusión adecuada este, este ejercicio. Ya. Ahora, como les había mencionado, ¿qué hacíamos cuando teníamos frecuencias esperadas que no eran iguales? Porque este ejercicio estaba enfocado en que la F, miren, él va a ser igual, este 30 es igual a este es igual a este es igual a este. Ahora, vamos a ver un ejercicio donde no tengamos las frecuencias esperadas iguales. Para ello me voy a ayudar acá en el libro, que es justo en este ejercicio de aquí. ¿Qué dice? La, perdón, la American Hospital, ¿qué dice? Buenas noches. No se preocupen, pueden nomás ingresar. Ya. La American Hospital Administrator Association, AHAA, reporta la siguiente información respecto del número de veces que los adultos mayores son admitidos en el hospital durante un periodo de un año. El 40% no es admitido. El 30% es admitido una vez, el 20% son admitidos 2 veces y el 10% restante es admitido 3 o más veces. Ya, una encuesta abarca que 150, ¿no? Aquí vamos a ir señalando lo más relevante, que es esta parte de acá. Los cientos de Barlow. Ya, ahora sí. Una encuesta que abarcó a 150 residentes a Barlow Estates, comunidad que una población predominante de adultos mayores activos en el sector Florida, reveló que 55 residentes no ingresaron durante un año. 50 fueron admitidos en un hospital una vez, 32 admitidos 2 veces y 13 fueron admitidos 2 o más veces. Ya. Ahora, es posible concluir que la encuesta de Barlow State es consistente con la información sugerida por el AHAA, utiliza un nivel de significancia del 5%. ¿Ya? Entonces, aquí ya ubicamos los puntos más importantes. Entonces, ¿vieron cuál era la diferencia con el ejercicio que se vio la semana pasada? Que nos decía en la propia pregunta, nos decía que asumamos que los comensales, en ese caso,
vamos a tener la misma cantidad de comensales en los cuatro platillos, que era pollo, carne, pescado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, aquí me está diciendo que vamos a asumir esto, que el 40% no es admitido. Entonces aquí vamos a tener primero, vamos a tener un grupo que va a ser el 40%. El segundo grupo va a ser el 30%. Tercer grupo, 20% y el cuarto grupo, 10%. Ya. Entonces, eso primero tenemos que ubicar que vamos, y asimismo vamos a trabajar con 150 residentes, es decir, nuestro N o nuestra muestra va a ser 150. Entonces, eso vamos a ir llenándolo justo en esta parte de acá. Y vamos a poner de una vez, vamos a ver qué nos solicitaba. Es posible que la encuesta está coincidida con la información sugerida. Es posible concluir que la encuesta es consistente, ya, es decir, los... son con la encuesta de Bartow. Ya, entonces primero tenemos que los resultados son consistentes, o es decir, que son iguales, o los resultados no son consistentes. No son consistentes con la encuesta de Barlow, ¿ya? Entonces ahí definimos mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. El número de elementos con el que estoy trabajando, N, viene siendo 150. Este de aquí ya no debería ir. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Ya, ahora tenemos, como les había mencionado, tenemos el 40%, 30%, 20% y 10%. Primero vamos a tener 4 grupos. Eso vamos a ubicar. Entonces tenemos aquí grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Ya, vamos a crearnos a sí mismo, insertar. Esto vamos a combinarle. Ya, nuestra frecuencia esperada va a ser esta de aquí. Entonces aquí le vamos a definir los datos en porcentajes y aquí en valor entero. Entonces, primero, ¿qué dice? ¿Con qué estamos trabajando? Dice, el 40% es admitido. Entonces, el 40% va a estar en el grupo 1, el 30% en el grupo 2, el 20% en el grupo 3 y el 10% en el grupo 4. Ya. Entonces, eso vamos a colocarle aquí. 40%. El 30%, 20% y el 10%. Ya, esos son los valores que yo espero obtener. Ahora sí, me decía que yo tengo que trabajar con 150. Entonces, de una vez le voy a sacar. Entonces, déjenme así por 60. Ya. Entonces, lo único que hago es multiplicarle lo que viene siendo el porcentaje para el número total de elementos. Aplico lo mismo en el resto, hago la sumatoria correspondiente, suma. Me da 150, ya. Ahora, aquí también tiene que darme 150, ya. Y como les había mencionado, la frecuencia esperada son los datos que yo aspiro o necesito, que yo creo que voy a obtener.
A diferencia de la frecuencia observada, que vienen siendo los datos, los sólidos o los datos que sí me proporcionan en el mismo enunciado. Entonces, ¿qué decía en este enunciado? Entonces, aquí tenemos que ver. 55 residentes no ingresaron ni una vez en el año anterior. Entonces, eh, no es admitido una vez. Entonces, aquí está, no es admitido. Entonces, en ese mismo grupo van a entrar este número de aquí, 55. Los 50 fueron admitidos una vez, que viene siendo en el grupo número 2. Los 32 fueron admitidos 2 veces, que viene siendo en el grupo número 3. Y los 13 no fueron admitidos 3 o más veces. El 10% restante fueron admitidos 3 o más veces, ¿ya? Entonces tenemos que ponerles en ese orden. 55, 50, 32, 13. Mm, 55, 50, 32, 13. 32 y 13. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer asimismo la sumatoria. 150. Ya, a esto le vamos a poner un color y un color. Listo. Entonces, como veo que estos tres resultados son iguales, entonces yo hasta este momento estoy por el camino correcto. Ahora ya vamos primero a calcular los grupos. Ya sabemos que estamos trabajando con 4 grupos, que es el número de filas. Los grados de libertad, ya se les había explicado que era el número de grupos menos 1. Ya. El alfa, aquí directamente me estaba diciendo que trabajé con 0,05. Si no me equivoco, déjenme revisar de una vez. Así, aquí está. Nivel de significancia del 0,05. ¿Ya? Listo. Y es más, aquí ya tengo justo lo que yo acabé de calcular. Entonces vamos a hacer una captura de pantalla. Listo. Ya, bueno, aquí me está resumiendo los números de grupos, como le habíamos puesto. Entonces, en el primer grupo habíamos puesto 55, frecuencia observada 55. En el segundo 50, en el otro 32, en el otro 13. ¿Ya? Entonces, asimismo, el 40% en la frecuencia esperada, que como les había mencionado, les va a dar en porcentajes o que viene siendo una vez más la frecuencia esperada, que son los datos que yo aspiro a obtener de esta investigación. Entonces, una vez más, ya cuando tiene el 40%, lo único que deberían hacer es n multiplicar por el 40% y les da estos valores correspondientes. Ya, entonces aquí podemos constatar que sí vienen siendo los mismos. Entonces aquí me dice 60, 60, 45, 45, 30 y 15. Solo que aquí está más ampliada los datos, pero yo ya les expliqué de manera más, podemos decir, más resumida, para que no se hagan para que no se den tantas vueltas. Entonces, ahora ya vamos a continuar con lo que nos pide aquí. Entonces debemos la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Lo que me dio aquí, replicar en el resto. ¿Ya? Una vez más les recalco que si les da valores negativos, no se preocupen porque aquí a lo que yo elevo al cuadrado ya se eliminan esos valores negativos. Listo. Entonces aquí elevamos al cuadrado. Y por último, dice que el valor anterior debemos dividirle para la frecuencia esperada.
Lo mismo hacemos para esta información de aquí y ponemos la sumatoria correspondiente. ¿Ya? Y me da que es 1,3722. Esto voy a colocarle aquí. 1,3722. Ahora, el valor crítico. ¿Cómo calculaba? Con los grados de libertad y el alfa que estamos trabajando. Por eso les coloqué en este mismo color. Todo esto tiene que ver con el valor crítico. Entonces vamos aquí a la tabla, ubicamos el 0,05 y los grados de libertad. 0,05 está aquí. Los grados de libertad son 3, 1, 2, 3, 7,815. Esa es la intersección. 7,815. ¿Ya? Y ya tengo todos los datos necesarios para ya hacer el gráfico. Entonces vamos a hacer el gráfico. Yo ya le tengo aquí montado. Vamos a colocar el valor con este color de aquí. Valor. Listo, ya ubicamos el valor crítico. Lo siguiente era poner la zona de rechazo. Siempre va a estar en la parte derecha. Un momento. Mm, sí, siempre va a estar colocada en la parte derecha. Ahora vamos a ubicar, vamos a ponerle de una vez zona de rechazo. Ya esta es la zona de rechazo. Recuerden, todo lo del punto del valor crítico a la izquierda, es decir, aquí comenzamos en 0 hasta infinito. Ahora sí, como les menciono, todo lo que está a la izquierda del valor crítico va a ser la zona de no rechazo. Entonces ya ubiqué la zona de no rechazo. Lo último que tengo que hacer es ubicar el valor calculado, 1,3722. Ya. Ujú. Y listo. Entonces ya vi que mi valor calculado cae en la zona de no rechazo. Que se hacía cuando cae en la zona de no rechazo, voy una vez más aquí
aquí donde habíamos definido la hipótesis nula y la alternativa, tachamos la hipótesis alternativa y nos quedamos con la hipótesis nula como respuesta. Es decir, que los resultados son consistentes con la encuesta de Barlow, o no hay cambios, podemos decir. Entonces, de una vez vamos a colocar el ejercicio aquí. Ahí está el gráfico correspondiente y la conclusión. Ya. Ya. Entonces, en base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que los resultados son consistentes con la encuesta de Barlow. ¿Ya? Porque habíamos tachado. Y entonces, como pueden observar, es exactamente igual al proceso que se vio anteriormente. Lo único que difiere es que en este caso me estaban dando unos porcentajes como frecuencia observada, que a eso se le puede denominar frecuencia relativa. Cuando les da así, trabajan ustedes con porcentajes, siempre le van a llamar frecuencia relativa. ¿Ya? Entonces, la frecuencia relativa la transforman en la frecuencia esperada, es decir, le pasan esto de valor, que no quiere decir que, quiere decir, en otras palabras, que pasen de este valor porcentual a un valor entero. Entonces, por eso, si tenés 150, el 40% de 150 va a ser 60. El 30% de 150, 45, el 20% 30 y el 10% 15. Hacen la sumatoria correspondiente, les da aquí 150, tiene que darles aquí 150. Si les daría, digamos, 150, bueno, vamos a ponerle así. Si les daría 152, 151, 148, 149, etcétera, etcétera, entonces por ahí están haciendo un cálculo de manera errónea, porque este valor y este valor siempre se tienen que mantener iguales. Esa es la primera comprobación que ustedes deberían hacer. Y después, justo como se vio la semana anterior, tienen que la frecuencia esperada hacer justo lo que dice acá arriba. Aquí dice que hay frecuencia observada menos frecuencia esperada. Es decir, este menos esto. Este menos esto. Esperen, déjenme observar. A ver, frecuencia observada menos. Déjenme ver si está. Va. Sí, los cálculos están correctos. Entonces, una vez que hacen esto, después van a la parte derecha y ¿qué les pide ahora? Que justo lo que, lo que se vio anterior. Listo, ya ahora sí, ya continuamos. No sé por qué se me cortó. Bueno, en sí, bueno, era ya la parte final lo que les estaba ya mostrando. Que entonces aquí ya esta parte al cuadrado le dividen para la frecuencia esperada y obtienen estos valores de aquí. Hacen la sumatoria correspondiente y tienen el valor calculado. Pues ya con el valor crítico sale de los grados de libertad, que es el número de grupos menos uno, el alfa que me den en el enunciado me va a dar un valor correspondiente.
Después el valor crítico y el calculado los paso a graficar. Primero ubico el valor crítico y después, después pongo, pongo desde dónde va la zona de rechazo y desde dónde va la zona de no rechazo. Es decir, desde cero hasta el punto crítico y del punto crítico hasta el infinito es la zona de rechazo. Ubico el valor calculado y veo si tengo que tachar o no tachar h sub 0. Entonces, como vemos aquí, la zona de rechazo, zona de no rechazo, ¿qué quiere decir? Que tengo que tachar la hipótesis alternativa y quedarme con la hipótesis nula eh, como respuesta. Después, ya como ahí tengo ya en palabras, solo pongo en base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que justo lo que esté aquí en la hipótesis nula. Y entonces así se resolvería este tipo de ejercicios. Ya. Yo les agradezco una vez más por asistir a esta nueva clase y una vez más les recuerdo que la siguiente semana no va a haber clases, sino la videocolaboración como se vio el primer bimestre.